Se trata de un video de dos partes sobre las operaciones y la seguridad de la perforación direccional horizontal. La primera parte presenta operación y seguridad de la máquina de perforación direccional horizontal, mientras que la segunda parte presenta operación segura de los equipos de seguimiento de perforación direccional. Además de las dos partes de este video, existe un libro de guía que contiene información y ejercicios que refuerzan los conceptos presentados. Esta es la primera parte del video de dos partes sobre la operación y seguridad de la perforación direccional horizontal. Esta sección presenta la operación seleccionada y las prácticas de seguridad para los equipos de perforación direccional Vermeer durante la configuración, perforación, escariado y retirada. Cuando se usa debidamente, su perforadora direccional horizontal Navigator de Vermeer le dará muchas horas de servicio productivo. Está equipado con características de seguridad útiles para protegerle contra lesiones graves. No obstante, las prácticas laborales seguras son también una parte necesaria para la prevención de accidentes. Debe tener cuidado y usar el sentido común. Su seguridad y la seguridad de otras personas dependen de ello. Este video no es un sustituto de una lectura, ni tampoco es un sustituto de un entendimiento a fondo y completa del manual del operador de la máquina y sus instrucciones de seguridad. Antes de operar la máquina, lea siempre el manual del operador, conozca su contenido y siga sus instrucciones. Todo el personal y los operadores de las máquinas de perforación direccional horizontal Vermeer deben entender todo el proceso de perforación direccional. Todos deben seguir los procedimientos de operación seguros, de modo que los proyectos de perforación direccional horizontal se complementen de forma segura y con éxito. Deje hacer funcionar la máquina solo a personas responsables debidamente capacitadas. Supervise con cuidado a los operadores sin experiencia. Indique a cualquier persona que la vaya a operar que lea con cuidado el manual del operador y estudie este video de seguridad de dos partes y el libro de guía que lo acompaña. Se dispone de material de capacitación adicional de su distribuidor independiente autorizado Vermeer. Se deben llevar puestos equipos de protección personal mientras se hace funcionar una perforadora direccional. Lleve siempre un casco y gafas de seguridad. Se debe llevar puesto un chaleco de seguridad de alta visibilidad en las obras cerca del tráfico. Los equipos protectores personales aislados eléctricamente ayudan a proteger al operador y al personal en caso de un impacto eléctrico. Los operadores sentados en las perforadoras direccionales Vermeer tienen que llevar botas aisladas eléctricas, pero no se requiere que lleven guantes aislados. El operador de los equipos de seguimiento y cualquier persona cerca de la cabeza de perforación y a lo largo de la trayectoria de perforación debe llevar botas aisladas eléctricas durante toda la operación de perforación direccional. Esto es importante ya que el terreno por encima de la sarta de perforación y cerca de la máquina puede cargarse eléctricamente si se produce un impacto. Cualquier persona que introduzca una estaca de voltaje en el terreno o que esté parada sobre el terreno y tocando la máquina mientras ésta esté funcionando debe llevar botas y guantes aislados eléctricamente. Algunas máquinas tienen un asiento para conducir la máquina. Estas máquinas tienen protectores contra vuelcos y asientos de seguridad. Es importante llevar siempre el cinturón de seguridad al conducir la máquina. Ayudará a protegerla en caso de vuelco, manteniéndolo dentro de la protección de la estructura protectora contra vuelcos. El cinturón de seguridad puesto también le protegerá contra ser arrojado del asiento de la máquina si cambia súbitamente de posición sobre un terreno desigual. Al descargar una máquina de un remolque, asegúrese de que el remolque esté sobre un terreno horizontal y conduzca la máquina lentamente por las rampas. No descargue la máquina si la superficie del remolque está resbaladiza, lo que podría hacer que la máquina se deslice por el remolque. Antes de empezar la perforación, hay una serie de procedimientos que deben realizarse para preparar su obra y la máquina. Ponga cuatro conos de seguridad aproximadamente a 6 pies de las esquinas del sistema de mezcla de fluido de operación y de la unidad de perforación. Coloque los conos con los letreros de seguridad apuntando hacia afuera para advertir a los espectadores o a otros trabajadores que se aproximen que no se acerquen al área, ya que podrían sufrir una descarga eléctrica. Deje solo dentro de esta área definida al personal debidamente capacitado que lleve los equipos de protección personal apropiados.
Prueba el sistema de alerta de impacto de la máquina de perforación direccional horizontal Vermeer. Está diseñada para hacer sonar la alarma si se pone en contacto con una fuente eléctrica, de modo que pueda tomar medidas apropiadas. El sistema de alerta no hace ninguna advertencia antes de efectuar un impacto. No haga funcionar la máquina a menos que el sistema de alerta de impacto funcione completamente. Siga el manual del operador para efectuar pruebas e instrucciones de configuración completos. Debe llevar equipos de protección personal aislados eléctricamente, apropiados para su estilo de máquina al introducir estacas. Al operar la máquina, permanezca sentado con los pies sobre la plataforma en todo momento durante la perforación. Esto ayuda a protegerle de la descarga eléctrica. Mantenga a todos los trabajadores y espectadores alejados de la perforadora. La máquina está equipada con un sistema de bloqueo remoto controlado por radio para el personal en el extremo de la salida de la perforación. Cuando se activa, el comando de bloqueo impide la rotación del vástago de rotación y el empuje y el flujo del fluido de perforación. Encienda el transmisor de bloqueo remoto portátil y pruebe las funciones de marcha y bloqueo. Al oprimir el motor verde de marcha, se transmitirá un comando para poner la máquina de perforación en la modalidad de marcha. La confirmación de que la máquina está en la modalidad de marcha viene indicada por la luz verde encendida y la alarma audible sonará durante 2 segundos. Al oprimir el botón de bloqueo rojo se transmitirá un comando de bloqueo a la máquina de perforación. La luz de marcha verde cambiará de continua a intermitente hasta que la máquina de perforación envíe una señal de confirmación indicando que la máquina se ha bloqueado con éxito. Solamente después de que se haya recibido la confirmación en el transmisor portátil remoto, se apagará la luz verde intermitente y la luz de bloqueo rojo se quedará encendida de forma continua. Sonarán 3 pitidos cortos, repetidos 3 veces, cuando el sistema de remoto haya sido exitoso. Si el sistema de bloqueo no tiene éxito, la luz roja se encenderá y la bocina audible sonará continuamente durante 60 segundos y el transmisor portátil vibrará. Pruebe la función apropiada antes de operar la máquina. Este procedimiento de prueba se explica en las instrucciones indicadas en el manual del operador. Pruebe su sistema de comunicación. Use radios bidireccionales de buena calidad con un alcance de comunicaciones suficiente. Recuerde que los errores de comunicación mientras se usan radios bidireccionales pueden producir arranques no planeados del vástago y de la herramienta, resultando posiblemente en lesiones mortales o graves. Para evitar confusiones, se debe asignar a una persona la radio del lugar de salida. Se trata de la persona designada que debe comunicarse siempre con el operador de la máquina. Comuníquese usando nombres para evitar confusiones. Los mensajes recibidos deben ser confirmados siempre como correctos repitiendo el mensaje al emisor. El emisor debe requerir siempre la confirmación de que se ha recibido y enviado el mensaje. Al seleccionar herramientas para su perforadora, use solo herramientas y accesorios aprobados por Vermeer Manufacturing Company. Los modelos de máquina más grandes usan herramientas que se acoplan directamente a la sarta de perforación sin una barra inicial. Las demás máquinas se fabrican con conexiones de collar hexagonales o spline lock. Estas máquinas solo se deben usar con herramientas o accesorios de collar hexagonal o spline lock. Estos sistemas de conexión no requieren llaves para tubos ni un dispositivo de desconexión hidráulico para cambiar herramientas. Esto elimina el peligro potencial de resultar golpeado por la llave y se produce la rotación inesperada de la sarta de perforación. No reemplace ninguna otra clase de sistemas de conexión a menos que esté haciendo funcionar un motor para barro. Las especificaciones del flujo de fluido de motores para barro es posible que no sean compatibles con el diseño spline lock. Para obtener el mejor rendimiento, tal vez tenga que acoplar directamente el motor para barro a la sarta de perforación. Al conectar la punta de perforación a su máquina, ya sea de acople directo o de collar hexagonal, no sujete la herramienta ni use la rotación de la máquina para conectar la punta de perforación. Pare la máquina y después haga girar la herramienta con la mano en el vástago de perforación. Las conexiones de collar hexagonal deben sujetarse usando el collar hexagonal. Las herramientas con una conexión de acople directo deben apretarse usando la prensa hidráulica en la perforadora. Nunca use llaves para tubos ni tenazas para añadir o quitar herramientas o vástago de perforación acopladas directamente en la máquina. Use siempre la prensa de la máquina para aflojar o apretar estas juntas. Se pueden producir lesiones graves o mortales si empieza la rotación del vástago de perforación y es golpeado por la llave. Si hay una llave conectada al vástago de perforación, puede girar rápidamente y con gran fuerza. Si la llave le golpea, se pueden producir lesiones graves o mortales. Si resulta atrapado en el vástago de perforación o herramientas giratorias, no podrá soltarse. Si se produce el empuje del vástago de perforación, podría resultar aplastado o empalado.
Mientras se perfora o escaria en retroceso, es muy importante estar alejado de cualquier vástago o herramienta de perforación. El enredo en el vástago de perforación y en la herramienta de corte giratorios producirá lesiones mortales o graves. Esto puede ocurrir muy rápidamente y no podrá liberarse una vez que haya quedado atrapado. No lleve ropa holgada, ya que es muy probable que quede atrapada en el equipo giratorio. Un escariador expuesto en el lado de salida puede desplazarse rápidamente hacia un lado si se da comienzo a la rotación mientras esté sobre el terreno alejada del agujero o pozo de salida. Es importante tirar el escariador hasta el agujero de salida antes de empezar la rotación. También es muy importante mantener a todos los espectadores y personas no autorizados alejados de la máquina y el vástago de perforación expuesto. Es esencial bloquear la máquina antes de cambiar herramientas, añadir o quitar el vástago de perforación o hacer cualquier otro trabajo en el vástago o herramientas de perforación de la perforación guía. Al usar el sistema de bloqueo remoto, comunique primero al operador que tiene la intención de bloquear la máquina. Después, bloquee la máquina oprimiendo el botón de bloqueo rojo. Después de oprimir el botón rojo, recibirá señales del transmisor portátil indicando que el intento de bloqueo tuvo o no tuvo éxito. Si no recibe una confirmación de que el bloqueo tuvo éxito, debe suponer que la función del vástago de perforación no está bloqueada. Si existen condiciones que impiden que el transmisor de bloqueo remoto establezca una comunicación con la máquina de perforación, debe bloquear la máquina usando dos radios bidireccionales para comunicar un mando de parada al operador de la máquina y requerir la confirmación del mensaje. La llave de encendido debe llevarse después al lugar donde se hará el trabajo en el vástago de perforación. La llave debe permanecer en este lugar hasta que se complete el trabajo. Cuando haya completado la perforación guía, hay algunas precauciones de seguridad esenciales que deben seguirse al cambiar herramientas o instalar el producto tirando del mismo. No se salte ningún paso ni arriesgue resultar lesionado o muerto si el vástago de perforación gira o se mueve de forma inesperada. Bloquee siempre la máquina antes de trabajar en el vástago o herramienta de perforación expuestas o en sus aproximaciones. Nunca use la rotación del vástago de rotación de la máquina para cambiar las herramientas o añadir el vástago de perforación. Ser atrapado en el vástago de perforación o en la herramienta de corte giratorios producirá lesiones mortales o graves. Después de que se haya bloqueado la máquina, puede desconectarse la cabeza de perforación y conectar el escariador. La conexión Spline Lock no requiere el uso de llaves para tubos o tenazas. Se requiere solo un martillo y un punzón para quitar pasadores a fin de desconectar las herramientas. Recuerde, la rotación inesperada del vástago de perforación producirá lesiones mortales o graves si resulta golpeado por la llave. Igualmente, las conexiones de collar hexagonal no requieren el uso de llaves para tubos o tenazas. No reemplace las herramientas de collar hexagonal o spline lock por herramientas autorizadas que requieren el uso de llaves para tubos o tenazas. Al usar una conexión de collar hexagonal, deslice hacia atrás el collar hexagonal y gire la cabeza de perforación con la mano para quitarla. Si su herramienta está equipada con una conexión de acople directo, como al usar un motor para barro, será necesario usar un dispositivo de desconexión hidráulico remoto para aflojar la unión entre el vástago de perforación y la herramienta. Se recomienda usar este dispositivo de desconexión Vermeer disponible de su distribuidor Vermeer. Esto elimina el uso de llaves largas para tubos o tenazas, y su longitud compacta reduce la posibilidad de ser golpeado si el vástago de perforación gira de forma inesperada. Si no compra el sistema de desconexión portátil Vermeer, se recomienda encarecidamente seleccione un sistema alternativo, uno que tenga una longitud compacta similar. Sea cual sea el método que use, es esencial que bloquee primero la máquina. Antes de conectar un escariador, compruebe para asegurarse que la unión giratoria esté funcionando debidamente. La unión giratoria debe estar debidamente lubricada y debe poder girar libremente con la mano. Es esencial la debida unión giratoria de funcionamiento para su seguridad, ya que el vástago de perforación o el producto final arrastrado impide el giro detrás del escariador. Un vástago de perforación o producto giratorio crea un riesgo grave de quedar enredado, o el vástago de perforación puede oscilar rápidamente y golpearle. Se pueden producir lesiones mortales o graves. Si está usando un escariador con una unión giratoria integrada, compruébela antes de conectar el escariador a la máquina. Si está usando una unión giratoria externa independiente, compruébela antes de conectarla a cualquier cosa.
Al comprobar si la unión giratoria gira libremente, tal vez sea necesario usar una herramienta para aflojar la unión giratoria si no se ha usado durante cierto tiempo, pero después debe poder girarla con la mano. Si no puede girarla con la mano o si el vástago de perforación o producto arrastrado conectado a la unión giratoria gira a lo largo del escariador, la unión giratoria debe repararse o reemplazarse. Al conectar un escariador con una conexión spline lock, deslice el escariador y golpee ligeramente los pasadores de conexión. Al conectar un escariador que gire en la sarta de perforación, asegúrese de limpiar y lubricar las roscas. Después, gire el escariador con la mano y deslice en el collar hexagonal. Si la máquina usa herramientas de acoplamiento directo, bloquee la máquina y use llaves para tubos para apretar el escariador hasta al menos 400 libra-pie. Al conectar un escariador pesado, se recomienda que use un portador de escariador Vermeer como este. Proporciona una forma conveniente para levantar y colocar el escariador para la conexión con la sarta de perforación. Además, facilita la conexión de la herramienta de collar hexagonal o acoplamiento directo girando con la mano. También puede ser útil alinear la conexión spline lock. Al escanear de forma preliminar, el vástago de perforación es arrastrado a menudo detrás de un escaneador más pequeño antes de tirar un escaneador más grande y del producto final. Al añadir el vástago de perforación, un método consiste en montar tantos vástagos de perforación en el terreno tan pronto como sea práctico antes de conectarlos al escaneador. Apriete cada unión al menos 400 libra-pie usando llaves para tubos. Haga esto antes de conectar la sarta de perforación al escaneador. El siguiente paso es conectar un adaptador de reciclador de barras a la primera barra. Después, asegúrese de instalar una unión giratoria de funcionamiento debido entre el adaptador de reciclador de barras y el escariador. Con la máquina bloqueada, conecte la sarta de perforación arrastrada al escariador. Algunas uniones giratorias externas pueden pivotearse incorrectamente a una posición angular. Si la unión giratoria no es recta, tal vez no pueda girar debidamente. En vez de eso, podría girar como una manivela. Esto hará que el vástago de perforación o el producto arrastrado gire y oscile rápidamente. No use esta clase de unión giratoria. En vez de eso, use una unión giratoria de articulación limitada. Esto mantendrá la unión giratoria alineada con la sarta de perforación. Al tirar de vástago de perforación arrastrado, tal vez sea necesario detener el proceso de retirada y añadir un vástago de perforación arrastrado adicional. Asegúrese de que la máquina esté bloqueada y conecte el vástago de perforación usando llave para tubos. Las llaves para tubos pueden usarse en este caso siempre que la máquina esté bloqueada y haya una unión giratoria instalada que funcione debidamente. Un método alternativo de hacer la configuración para el escariado preliminar usando el vástago de perforación arrastrado es detener la rotación cuando salga del suelo la perforación piloto. Coloque la broca de perforación en la posición de las 2 en punto, de modo que la broca se deslice por la superficie cuando se empuje. Después, sin girar el vástago de rotación, sigue empujando mientras se añade un vástago adicional a la máquina hasta que se extienda la longitud deseada al del vástago de perforación pasado el punto de salida. Esto le permite usar la prensa hidráulica en la perforadora direccional para apretar todas las uniones del vástago de perforación en la máquina en vez de usar llaves para tubos en el extremo de salida de la perforación. También reduce el tiempo manipulando el vástago de perforación. Cuando haya determinado dónde se instalará el escaneador en la sarta de perforación, coloque o soporte el vástago de perforación arrastrado para eliminar los esfuerzos de curvatura en la unión donde se separe la sarta de perforación. Después, bloquee la máquina y use un dispositivo de desconexión remoto para aflojar la unión. Cuando se haya aflojado la unión, quite el sistema de desconexión portátil y asegúrese de que no haya herramientas conectadas al vástago de perforación. También asegúrese de que no haya nadie cerca del vástago de perforación. Después, use la máquina perforadora para girar lentamente en sentido inverso hasta que la unión se separe por completo. Después, sin girar, tire lentamente de la sarta de perforación hasta que se disponga de una separación suficiente para insertar el escariador y la unión giratoria. Después, como en el método anterior, bloquee la máquina e instale el escariador, unión giratoria, reciclador de barras y vástago de perforación arrastrado. Ahora está listo para empezar a tirar. Pida a todos los trabajadores que salgan del área y comunique al operador de la máquina que está listo para empezar a tirar. Después de que el operador de la máquina confirme el mensaje, oprime el botón de marcha verde sin soltar durante 2 segundos para dejar que se reanude la operación del vástago de perforación. Si la máquina está bloqueada, llevando la llave de encendido al lado de salida, haga que todos los trabajadores salgan de la sarta de perforación y devuelva la llave al operador de la máquina. El operador debe solicitar permiso para reanudar la operación y requerir confirmación del mensaje antes de reanudar la operación.
En cualquier momento en que añada un vástago de perforación adicional, debe usar este sistema de parado, volver a empezar el procedimiento usando el sistema de bloqueo remoto o llevando la llave al lado de salida. Repite esta secuencia tantas veces como sea necesario hasta que el escaneador llegue a la máquina. Recuerde, un escaneador expuesto en el lado de salida puede desplazarse rápidamente hacia un lado si se da comienzo a la rotación mientras esté sobre el terreno alejada del agujero o pozo de salida. El enredo en el vástago de perforación y en la herramienta de corte giratorios producirá lesiones mortales o graves. Es importante tirar el escaneador hasta el agujero de salida antes de comenzar la rotación. Cuando el escaneador esté en el agujero de salida, puede empezar la retirada con rotación. Cuando se haya terminado todo el escaneado preliminar, asegúrese de que la máquina esté bloqueada y conecte el tirador del producto final a la unión giratoria. Asegúrese de que la unión giratoria gire libremente como antes. Cuando haya terminado de perforar y sea el momento de retirar la máquina de la obra, asegúrese de que ésta esté debidamente limpia y libre de peligros. Las prácticas laborales seguras al trabajar con máquinas de perforación direccionales son una parte importante para la prevención de accidentes. Haga su parte al elegir estos procedimientos para su seguridad y las de sus compañeros de trabajo. Gracias por ver el video. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor y especialista certificado de Vermeer Navigator. Este es el final de la sección del video sobre los procedimientos de operación de la seguridad para las máquinas de perforación direccional horizontal. Ahora, detenga la cinta y siga las instrucciones del libro de guía para esta sección del video.